drama de las provincias también existen en un momento en que el mundo está a punto de tener una conflagración general. Rusia invade Ucrania y uno dice, ¿y a nosotros qué? Es un comienzo de que Putin quiere volver a tener la Unión Soviética, el imperio zarista. El zarismo siempre fue imperialista y persecutor de los judíos, siempre. Eso motivó que mi padre, con mi abuelo y el resto de la familia, emigraran a la Argentina. Ahora, ¿no hay algo de antisemitismo también en la invasión a Ucrania? Porque el presidente electo con el 70% de los votos es también de religión judía, es de nacionalidad ucraniana, de religión judía, como yo soy argentino de religión judía. Rusia, el imperio zarista y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas persiguieron siempre a los judíos. Yo tengo el recuerdo que me trajo en algún momento mi padre de que los rusos zaristas salían los cosacos al barrio judío a matar judíos. También usted preguntará, ¿y qué tiene que ver esto? Y no sé. No sé. Lo que sí sé es que Ucrania quería ser independiente, como quiso ser independiente Moldavia, porque mi padre nació en Kishinev, que es Moldavia, y cuando estuve en Rusia por segunda vez quise ir a ver el lugar donde nació mi padre, y cuando le dije a las autoridades del lugar que mi padre nació acá y era mi padre ruso, saltaron de la silla y dijeron, esto es Moldavia, no es Rusia. Es decir, que hay un sentimiento nacionalista en esas repúblicas que rodean a Rusia. También los países bálticos. Mi abuelo materno también emigró de Lituania por la persecución. ¿Estamos volviendo a un esquema hitlerista de persecución a judíos y no judíos, al que me gusta y no me gusta? Y a eso agregamos que Ucrania es un país que tiene una gran riqueza agrícola y de minerales, y que en Chernobyl, el lugar en donde hubo una catástrofe atómica hace 20 años o más, está en Ucrania, ahí donde se inició el desarrollo nuclear de Rusia, de lo que era entonces la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En mi segundo viaje a Moscú ya se había caído, ya estaba no estaba más el muro de Berlín. Y entonces las tropas rusas tenían que volver a Rusia. Y me acuerdo haber leído en ese entonces que había una resistencia por parte de las fuerzas rusas, porque vivían en Polonia, Checoslovaquia, Hungría, en los grandes palacetes de la época. Y al tener que volver a Rusia, volvían a las casas comunes y no les gustaba eso. Y había una resistencia en esa época, hace 30 años aproximadamente, o más. Entonces,
no es ahora el que quiere volver a Polonia, a Checoslovaquia, de paso a paso. Hitler comenzó con la anexión de Austria. Putin comienza de declarar repúblicas a 2 provincias de Ucrania y entonces la absorban, pero no se queda ahí. Invade toda Ucrania, porque hay minerales, hay producción agrícola, todo eso juega. Y para colmo, para los rusos, el presidente de Ucrania, con el 70% de los votos, electo con el 70% de los votos, resulta que es de religión judía. Todo eso se mezcla para que el apetito del oso soviético avance sobre Ucrania. Y el mundo está quieto. Hay sí manifestaciones en contra de la invasión a un país, de un país a otro, que no es respondido por la Unión Europea, por la OTAN, por los Estados Unidos militarmente, porque puede desatarse una tercera guerra mundial y puede ser atómica. Entonces nos limitamos a hacer declaraciones. En la misma Rusia hay quienes se están manifestando en contra de la invasión, mientras que nosotros los argentinos no hablamos de invasión como protegiendo al régimen ruso, a Putin. Yo pregunto al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿fueron consultados para que soldados y oficiales argentinos fueran a instruirse a Rusia? En el mes de diciembre pasado se firmó, cuando ya estaba estallando el problema de Ucrania, se celebró un convenio con Rusia para que oficiales de nuestras Fuerzas Armadas, aeronáutica, naval y ejército fueran a Rusia para capacitarse. Pero esos van a tener que aprender ruso y van a recibir un lavado de cerebro. Y volverán preparados para convertirnos a nosotros también en comunistas. Yo no sé si fueron consultadas las Fuerzas Armadas. Y si no fueron o no consultadas, no hay que ir. Que si los rusos quieren capacitarnos, que a lo mejor lo necesitamos, que manden 1, 2, 5, 10 instructores y que vengan acá y le vamos a enseñar español, pero no que vayan nuestros oficiales a aprender ruso y a aprender también cómo en Rusia no se respetan los derechos humanos, cómo hay persecuciones, y que vean que es todo un mito que Rusia es un país socialista. ¿Cuántos millonarios hay rusos que están viviendo en Londres, que han comprado un club, el Chelsea, compraron un club de fútbol? Entonces allá también Rusia es capitalista. Hay ricos y pobres como en el mundo, como en todo el mundo. O alguien cree que en Rusia todos viven bien, o que en China todos viven bien, o que en Venezuela todos viven bien, que en Nicaragua todos viven bien, que no hay persecuciones.
Cuidado, yo iba a hablar hoy de la hidrovía, pero los acontecimientos me llevan a querer hablar o a tener la necesidad de hablar sobre la invasión rusa a Ucrania. Vamos a un corte. Arrancó la temporada de playa más larga del país. 7 meses de balnearios habilitados con todos los servicios gratuitos para que puedas disfrutarlos. Te esperamos en las playas más lindas: Arasate 1 y 2, Malvinas 1 y 2 y Molina Punta. Disfrutalas a pleno y con todos los cuidados. Solicita turno en permisos.corrientes.gov.ar. Municipalidad de Corrientes. Con el Banco de Corrientes, el regreso a clases es más barato. Del 14 de febrero al 13 de marzo, aprovecha 10% de descuento todos los días y hasta 6 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito Mastercard y Visa. Ingresa a nuestra web www.promosdelbanco.com para conocer los comercios adheridos. O comunicate al 0800-444-0160. También podés conectarnos a través de nuestras redes sociales y página web. Con las tarjetas del banco es más barato. Banco, el Banco de Corrientes. El lunes 21, el Club de la Libertad cumplió 8 años de existencia en nuestra ciudad. Hubo un acto muy concurrido, la verdad, que me sorprendió, de aproximadamente 200 personas en el hotel, en un salón del primer piso del Hotel del Turismo. Por ahí empezamos a tener conocimiento real de qué es el Club de la Libertad, y entonces resolvimos invitar al presidente y al director del club. El presidente se excusó hace unos minutos, pero estamos con Caíto Leconte, que es Ricardo Leconte, que es director del Club de la Libertad. Bienvenido, Caíto, una vez más a nuestro programa. Muchísimas gracias, Toto. Un gusto para mí estar acá. Gracias. Antes de entrar a considerar el tema del Club de la Libertad propiamente dicho, me siento en la obligación de hacer una referencia al conflicto que está ocurriendo en estos momentos entre Ucrania y Rusia. Y voy a traer a colación, hice 2 viajes a Alemania, cuando existía todavía el muro en Alemania Occidental, y Berlín Occidental y Berlín Oriental, y ahí me reconoció una señorita que estaba en la embajada de Berlín Oriental, que me reconoció y resultó ser correntina, y que estaba dentro de la carrera diplomática, estaba destinada en el Berlín Oriental. Hoy día esa correntina, después de haber estado de embajadora en Tailandia, está de embajadora en Polonia, que es limítrofe con Ucrania, y que está recibiendo los exiliados, la gente que se va del frente de batalla. Voy a hacer referencia a una cuestión personal. En un segundo viaje voy a Rusia, a Moscú, que quise conocer el lugar donde nació mi padre. Y el lugar se llama Kishinev. Está en lo que es Moldavia, Besarabia. Bueno, acá tengo yo el certificado de arribo a América de mi padre, y dice de nacionalidad rusa.
procedente de Hamburgo, llegó a Buenos Aires el 30 de marzo de 1906 en el buque Cap Verde, a la edad de 17 años, soltero, comerciante de religión hebrea, y expedido la constancia por el Centro de Estudios Migratorios de Latinoamérica. Por las circunstancias que se habían dado en ese momento, ya no recuerdo bien el año, cuando estuve en Moscú, hablo con la embajada argentina y le digo que quiero ir a Kishinev a conocer el lugar donde nació mi padre. Bueno, se arma y me espera a mí gente era el momento en que el muro ya había caído y Rusia la Unión Soviética se estaba disolviendo. La cuestión es que me buscan con una traductora y empezamos a hablar. Y yo, para parecer simpático, le digo a las autoridades que me recibieron que mi padre nació acá, en Kishinev, en Rusia. Y todo eso va por una traductora y la reacción airada del segundo, digamos, Armando en Kishinev, dijo: esto no es Rusia, esto es Moldavia. Ya dije que perdí pie. Quiero traer esto a colación con que el ucraniano es ucraniano, no es ruso. Estaban todos en la Unión Soviética, porque cuando le digo a mi padre, y le muestro que cuando llega al país dice nacionalidad rusa, esto es Moldavia, que hay un sentido separatista, pero acá en la Argentina hoy día Moldavia está representado por la embajada rusa. Condeno la invasión, y hablamos de invasión de Rusia a Ucrania. También se da la circunstancia que no es un elemento que hay que apartarlo totalmente, que el presidente electo de Ucrania con el 70% de los votos es de religión judía. Y desde la época de los zares, por eso mi padre y su familia emigran, había una matanza de judíos, cosa que mucha gente no cree cuando hablo con ellos. Pero en los zares ya sí, había matanza de judíos. Bien, vamos al tema del Club de la Libertad. ¿Qué opinan ustedes antes de entrar con el tema de Ucrania? Nosotros, bueno, no hemos todavía sacado un comunicado como club, así que no quiero representar en estas palabras al Club de la Libertad, lo digo de forma personal. Considero que es una invasión a un espacio independiente, a una república, o lo que quiere ser una república. Está demostrando Putin que es un jerarca formado en la KGB, en la vieja Unión Soviética expansionista, que quiere mantener esa posición de la Unión Soviética de expandir más allá su territorio de lo que le corresponde. Él asumió la presidencia de Rusia ya hace más de 20 años, 22 o 23 años, cuando se desmembraba la Unión Soviética y se habían incorporado a la OTAN más de 10 países de la ex Unión Soviética. Y este hombre lo que no quiere, por ejemplo, Polonia, creo que se incorporó, lo nombraba recién a Polonia, se había incorporado en esa época a la Unión Soviética, a la OTAN, perdón, y eso Putin lo ve como una agresión.
Y en realidad Polonia se incorporó a la OTAN para defenderse de esa política expansionista que la sufrió siempre, y este hecho da la razón. Cuando Ucrania se quiere incorporar a la OTAN por cuestiones de cuidarse de estas actitudes de la Rusia de Putin, le da la razón. Se quiere incorporar no para que la OTAN avance sobre Rusia, sino para que la OTAN lo defienda de esta postura expansionista que, bueno, hoy está a las claras. Creo que hoy dicen que no quiere invadir, pero ya lo hizo. Pero invadió. Ya lo hizo. Bien. ¿Qué es el Club de la Libertad, Caíto? El Club de la Libertad, nosotros notábamos, está integrado por un grupo de amigos, y se inició por un grupo de amigos que siempre, bueno, uno en las reuniones de café o de otro tipo de reuniones, hablamos de política. Veíamos que en Corrientes la discusión política ideológica, que antes pasaba por los partidos políticos, no tenía espacio en los partidos políticos. Te doy un ejemplo: el Partido Liberal en esa época estaba aliado al kirchnerismo. Había votado a Cristina Kirchner en 2 oportunidades, había votado a Scioli, había tenido alianzas electorales en la capital de Corrientes y votando al kirchnerismo a nivel provincial. Ese era el Partido Liberal que nosotros queríamos, nos oponíamos a eso. Entonces, discusiones de este tipo eran imposibles dentro del Partido Liberal. Entonces, desde el punto de vista personal, las hacía en otros ámbitos y reunía gente para hablar de las ideas liberales que el Partido Liberal no estaba representando en ese momento. Así fue que empezamos con este grupo de amigos a decir, ¿por qué no hacemos algún tipo de organización o fundación, como terminamos decidiendo, para difundir las ideas de la libertad, las ideas liberales que son tapadas en los claustros universitarios, en las escuelas? Yo cuento que pasando por la universidad, en muy contadas oportunidades se habló de Alberdi en mi formación universitaria. Yo tuve la oportunidad de conocerlo a Alberdi en mi formación de instrucción cívica, pero producto de que mi madre alberdiana me introdujo en la lectura de sus libros, sí, el sistema económico rentístico, las bases y otros libros de Alberdi, y eso en el partido no lo podía llevar adelante. Entonces formamos esta fundación donde Alberto Medina Méndez es el presidente y somos 6 directores. Y la idea es esa, difundir las ideas de la libertad, como es una usina de ideas liberales, y participan y hemos invitado a infinidad de expositores, académicos, profesionales, empresarios a llevar adelante conferencias. Entonces nosotros tenemos una serie de actividades, conferencias, exposiciones, debates. Tenemos un ciclo que se llama Desayunos de Coyuntura, donde nos sentamos a desayunar y una persona desarrolla un tema. Creo que has participado en alguna oportunidad de eso. Y ahí la gente plantea sus puntos de vista. Y no solamente hemos invitado a liberales, sino también a personas de otro tipo de pensamientos, porque lo que nosotros queremos es saber cuáles son las posiciones de otros sectores en la situación de Corrientes y del país, y nosotros poder confirmar que nuestras ideas son las que van a sacar adelante al país. Pero en conclusión, es una fundación que busca difundir las ideas de la libertad desde Corrientes hacia todo el país. Ahora, ¿están vinculados con alguna organización internacional? Estamos vinculados con la Fundación Naumann, que nos apoya mucho, y integramos la red Atlas, que ya hace un tiempo, con mucha participación, y eso nos permite tener una difusión de nuestras ideas que si no sería muy, muy difícil. Han pasado por Corrientes para dar conferencias, y nosotros tenemos un congreso de economía regional que hacemos la segunda mitad del año. Han pasado expositores políticos, aquí ha estado Ricardo López Murphy, José Luis Esper, Roberto Kachanowski, Javier Milei,
Alberto Venegas Lynch, un gran referente de las ideas de la libertad, infinidad de académicos que bueno, no puedo nombrar a todos porque me olvidaría de muchos, pero que han permitido a la gente de Corrientes acceder a ese tipo de conferencias y sobre todo acceder a estas ideas. Lo primero que nosotros notamos fue una gran aceptación de los jóvenes cuando empezaron a escuchar estas ideas. Ellos no se quieren afiliar a los partidos políticos tradicionales, eso es una característica, sí, pero sí quieren participar de todas las reuniones que hacemos, debate, congreso, todas las actividades que hace el club, y ellos son los primeros que se anotan, y justamente tenemos un grupo de jóvenes muy numeroso que colabora como voluntarios en las actividades del club. Ahora, ¿piensan ustedes que de esto pueda surgir un partido político o un movimiento político? No. Nosotros, la fundación no es un partido político y no tiene intenciones de participar en la carrera electoral, pero sí tiene muchos de sus integrantes que participamos dentro de otros partidos de la lucha electoral, transmitiendo estas ideas que nosotros creemos, tanto que el año pasado participé yo de las PASO como representante del Partido Liberal, no tiene nada que ver el club, pero muchos de los jóvenes que participan de otros partidos, como el Partido Libertario, Valores para mi País, el Partido NOS, el partido de López Murphy, Recrear, pero ahora tiene otro nombre que se llama Acción para Republicanos Unidos, todos se adhirieron a esa participación de las PASO porque consideraban que representábamos las ideas que ellos dentro de esos partidos, en nobles partidos, tratan de difundir también. Entonces acompañaron nuestro proyecto electoral porque nos conocieron a través del club y saben de nuestras ideas, pero apoyaron ese proyecto electoral. Sí, acá en Corrientes tenemos por lo menos 4 partidos que en sus orígenes o actualmente representan un pensamiento liberal. Lamentablemente hay una división de estos grupos porque tenemos el Partido Liberal propiamente dicho, después está EMI, de Perucho Casani, que estuvo presente en el aniversario del Club de la Libertad, el Partido Popular de Brayar Pocar, después está incluso el Partido Demócrata Progresista, que tiene su origen en una división allá por el año 30 de la llamada Juventud Liberal, ¿no es cierto? Es decir, si todo ese grupo pudiera juntarse, va a tener una respuesta electoral importante. Y acá en Corrientes necesitamos, y en el país, partidos fuertes y dirigentes fuertes. Así es cierto, que son líderes. Bien, así que ahora tienen previsto algunas nuevas conferencias. Nosotros durante todo el año ahora tenemos, sobre todo también ahora mandamos un representante de los jóvenes a una conferencia en Alemania, son becados a través de estas vinculaciones que tenemos con organismos internacionales, y también tenemos la participación de jóvenes en el Fórum de la Libertad de Porto Alegre. Es el evento liberal más grande del mundo que se desarrolla todos los años en Porto Alegre y donde van los jóvenes, y nosotros vamos a tratar de becar a un grupo de jóvenes para que puedan ir en mayor número y puedan poder participar de esos eventos. Después tenemos el evento de economía regional, de economía de mercado, que hacemos todos los años para los jóvenes. Tenemos el Congreso de Economía Regional. Toda la semana tenemos debates por Zoom y por YouTube. Tenemos los desayunos de coyuntura todas las semanas. Y todos los días sábados tenemos un ciclo de homenajes a distintos autores y actores de las ideas de la libertad, donde 3 conferencistas hablan sobre su vida y sus ideas, y se genera después un conversatorio entre todos, y estamos desde las 6 de la tarde hasta las 19:30 más o menos todos los sábados, con muy buen éxito, y nos hemos acomodado a la crisis esta de la pandemia
todos nuestros eventos eran presenciales, y con la pandemia empezamos a trabajar a través de la difusión por internet, a través de Zoom, y tuvo también mucho éxito y nos ha permitido llegar a lugares fuera de la Argentina también. Así que ha sido una prueba lo de la pandemia que hemos pasado exitosamente, y el primer evento presencial fue este 8º aniversario del club, el día lunes, el 21. Nuestro aniversario en realidad es el 19, lo hicimos el 21, y como decías vos al principio, con mucha presencia. Yo creo que la gente está ávida de volver a las reuniones sociales, pero con todos los cuidados que requiere la pandemia, con un aforo ahí en el hotel, pero hemos tenido una participación más que importante e interesante. Hubo un disertante por Zoom desde Mendoza. Así es, todos los años en los aniversarios invitamos a un referente de las ideas de la libertad. Ya te comentaba, en un aniversario estuvo Alberto Venegas Lynch, ha estado Agustín Laje, ha estado Kachanowski, Milei, y este año estuvo invitado Mauricio Vázquez, que es un filósofo de las ideas de la libertad, es un doctor en ciencia política y magíster también de la Universidad de Itela, entre otros títulos, y es conferencista, y bueno, él fue nuestro invitado de esta. Pero siempre pasan por el club todos los actores y autores de las ideas liberales que podemos acercar. Han pasado de la Argentina y del exterior también, con marcado éxito, y eso es una herramienta para los jóvenes, sobre todo, que en la universidad o en los claustros educativos no tienen acceso a estas ideas, y el club desde un rincón de la Argentina trata de iluminar a esos jóvenes y que puedan acceder a estas ideas, que en definitiva son las ideas que hicieron que su padre, como decía, en el año 6 viniera a la Argentina de Moldavia, porque Argentina era un lugar donde se aplicaban las ideas liberales con marcado éxito. Nos llevó a ser el mejor país del mundo, el segundo o el primero entre la elección de las personas de otros países para venir a invertir, a trabajar en un clima de tranquilidad y de paz y de poder prosperar, como lo hizo su padre y toda su familia. Y esa es la Argentina que aplicó esas ideas de Alberdi del año 53 hasta la fecha. Hasta ese año que vino su padre, en el año 6, Argentina crecía a un ritmo mayor al 5% anual, y era el destino obligado de todos los que querían progresar en el mundo. Y bueno, gente de Moldavia vino a la Argentina, y ya cuántas generaciones están en Corrientes, sí, ¿no? Y yo soy, digamos, descendiente de perseguidos, ya sea de Rusia, ya sea por el imperio zarista o por el imperio soviético, porque mi abuelo materno emigró de Lituania, amenazada por la matanza de judíos, emigró a Londres, y ahí refundó su familia, y de ahí vinieron a la Argentina. Es decir, que cuando me hablan de que Ucrania fue invadida, yo digo, ¿qué visión tuvieron de venir, claro, disparar, alejarse de las tiranías que tanto el zarismo como el comunismo está dando en Europa? Bien, Caíto, si querés agregar algo más, con mucho gusto. No, agradecerte tu aporte de siempre para la difusión de estas ideas, tu aporte hacia el club, que en definitiva es lo que me invitaste a conversar, y saber que la tarea del club es una tarea es haber empezado un camino que no tiene fin, pero es defender las ideas de la libertad a cada momento. Jefferson decía que el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Hoy Ucrania sufre el hecho de no llevar adelante ese concepto. Tenemos que ser custodios de las ideas de la libertad en cada momento y en cada acto de nuestras vidas, porque si no ocurren las cosas que hoy está pasando en Ucrania y pasa en la Argentina. Por ejemplo, y cierro,
pero para que se vea que las ideas de la libertad tienen que ver con todo lo que hacemos durante en nuestras vidas. Se está hablando ahora de aumento de las tarifas en la Argentina y el Estado se niega a aplicar una receta del fondo, pero porque es necesaria para bajar el gasto público, que dejen de emitir. Para dejar de emitir tienen que aumentar las tarifas, y el gobierno dice que eso no hay que hacer y que va a aumentar hasta un mínimo, porque eso afecta a la gente que no tiene recursos. Entonces subsidia las tarifas, pero ese subsidio de tarifa que le significan en la economía familiar un 5 o un 10% a la gente, termina generando inflación, donde le mantienen el precio de la tarifa, pero le aumenta la nafta, le aumenta la carne, le aumenta el queso, le aumenta todo, la escuela, todo le aumenta a la gente, y tiene un perjuicio del 50, del 60% en el año, cuando el aumento de la tarifa es de un 5 o un 10%. Entonces, esa política intervencionista que nos lleva a un camino de servidumbre, como decía Friedrich Hayek, es lo que nos está llevando a esta crisis repetida en la Argentina. Entonces, desde el Club de la Libertad nosotros decimos, en cada acto de nuestra vida tenemos que ver que son pequeños caminos hacia la servidumbre lo que son estas aplicaciones de restricciones a la libertad. Y tenemos que seguir, y el Club va a seguir en esa tarea por los próximos años. Ahora, para asociarse del Club de la Libertad, ¿hay algún requisito? Querer participar, hay que pagar una mínima cuota, y con eso uno ya puede acceder a asociarse al club y participar de todas las actividades. No tiene más que un costo mínimo. Bien, muchas gracias. Gracias, Toto. Seguimos con nuestro programa. Arrancó la temporada de playa más larga del país. 7 meses de balnearios habilitados con todos los servicios gratuitos para que puedas disfrutarlos. Te esperamos en las playas más lindas: Arasate 1 y 2, Malvinas 1 y 2 y Molina Punta. Disfrutalas a pleno y con todos los cuidados. Solicita turno en permisos.corrientes.gov.ar. Municipalidad de Corrientes. Con el Banco de Corrientes, el regreso a clases es más barato. Del 14 de febrero al 13 de marzo, aprovecha 10% de descuento todos los días y hasta 6 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito Mastercard y Visa. Ingresá a nuestra web www.promosdelbanco.com para conocer los comercios adheridos. O comunicate al 0800-444-0160. También podés conectarnos a través de nuestras redes sociales y página web. Con las tarjetas del banco es más barato. Banco, el Banco de Corrientes. Estamos con el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, el doctor Perucho Casani. El doctor Casani es diputado provincial y termina su mandato el año próximo, pero por una reforma, que se hizo del reglamento, el presidente es por 2 años. Cada vez que se elige presidente, se eligen diputados. Ahora bien, queremos consultarle, porque ya comienza el periodo legislativo, cómo está organizándose. El vicepresidente primero y segundo, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. ¿El vicepresidente primero y segundo continúan los que estaban o tiene alguna modificación? Bueno, primero que todo quiero agradecerle, doctor, la posibilidad de estar en su programa, en su prestigioso programa. Nosotros acá en la legislatura, lo que estamos en vísperas del inicio del periodo de sesiones ordinarias, estamos tratando de acordar con la mayoría de los bloques la integración de las comisiones. El día 10 de diciembre del año pasado comenzó, el mandato del 50% de los diputados que fueron electos en el turno de septiembre, de agosto, del 29 de agosto, razón por la cual el 10 de diciembre volví a asumir como presidente de la Cámara. El vicepresidente primero es un diputado de la Unión Cívica Radical, Tito López, y vicepresidente segunda, la doctora Ana Pereira. Por supuesto. Partido Liberal. Exactamente, Partido Liberal. Nosotros, dada la situación
lamentable por la que está pasando nuestra provincia. Esta catástrofe de fuego más sequía genera obviamente toda la atención de todos los legisladores. Nosotros, incluso de nuestra bancada de Encuentro Liberal, hemos ya presentado en mesa de entrada y en la primera sesión de diputados de la semana que viene vamos a darle estado parlamentario, entre otras cosas, modificar la ley de manejo del fuego. Estamos trabajando mucho, sigo insistiendo con el tema de bomberos, que en el 2012 presenté un proyecto por primera vez y desde el 2012 ininterrumpidamente todos los años vuelvo a presentar con media sanción de diputados, va al Senado, bueno, y ahí lamentablemente no avanza. ¿Sobre qué eso? Básicamente sobre una asignación vitalicia a los bomberos. Estamos también trabajando en un proyecto de ley que lo vamos a presentar la semana que viene para que los bomberos dejen de ser voluntarios, porque en realidad, más allá del espíritu solidario que tiene cada bombero en la provincia de Corrientes, es necesario que comencemos a establecer una especialización de distintos tipos en el abordaje del manejo de un incendio. Una cosa es apagar el incendio en una casa de familia en la ciudad, claro, y otra cosa muy distinta es apagar el fuego en forestaciones o en pastizales, en zona rural. Creo yo que la Comisión de Ecología y Ambiente va a tener de la Cámara va a tener tarea prácticamente de manera intensiva. Yo creo que la gran mayoría de las miradas van a estar puestas en, primero que todo, seguimos rogando a Dios que llueva. En esta semana, ayer y hoy, ha caído alguna precipitación, mínima en muchos casos. Seguimos rogando para que llueva. Y cuando una vez que esto ocurra, cuando la naturaleza ponga el límite con el agua, va a venir el segundo problema, y yo le diría el más arduo, que va a ser poner de pie al sector productivo, poner de pie a todo lo que signifique la movilización de fuentes de trabajo que se perdieron con estos incendios, ¿no? Arrasado distintas localidades de nuestra provincia. Por ende, la mirada nuestra va a estar puesta en la recuperación de todos los sectores. Es legítimo que cada uno pugne, digamos, para que tener una primera atención del gobierno. Yo incluso hoy, en el día de hoy, a la mañana, estuve reunido con el gobernador, con Gustavo Valdés, hablando de estos temas, de qué manera enfrentar lo que viene, que es un tema complejo. La provincia lleva con estos incendios alrededor de 70.000 millones de pesos perdidos, que el gobierno tendrá, nacional y provincial, tendrán que articular de manera inteligente para salir de esta crisis en la que estamos. Y bueno, y después, repito, comenzar a establecer dentro del año calendario, desde el punto de vista legislativo, aquellas normativas que quedaron pendientes, por ejemplo, la creación de una brigada para un primer ataque forestal, un proyecto que lo presentó en su momento el diputado a mandato cumplido Marcelo Chaín, y que lo estamos trabajando. Y después, por supuesto, la diversidad de temas que habitualmente llegan al ámbito legislativo. Ahora, ¿usted cree que va a ser necesario una reforma del presupuesto provincial? Es probable que de todas maneras el Ejecutivo, por la ley de presupuestos, tiene la posibilidad de hacer giros de partida. Pero en esto tenemos que ser claros: para poder resolver los problemas de la gente necesitamos un gobierno federal que mire con atención. Por eso, por allí, estas polémicas que se generan entre funcionarios de nuestra provincia con funcionarios nacionales, en realidad no contribuye. Yo creo que tenemos que sentarnos con una agenda, gobierno nacional, gobierno provincial, los municipios, ver, una vez que tengamos un relevamiento de la crisis que hemos padecido, el perjuicio, en función de esto, articular medidas, algunas que van a tener necesariamente que salir del ámbito legislativo y otras que son de aplicación rápida del Ejecutivo. Pero digo, tenemos que tener una mirada en esto conjunta, no tenemos que diferenciar entre oficialismo y oposición, tenemos que trabajar con una agenda que le resuelva el problema a la gente, que cuanto antes los sectores que fueron más afectados por el incendio y por la sequía puedan rápidamente recomponerse, porque necesitamos una provincia de vuelta
con mucha fortaleza, creciendo de manera constante, que obviamente está muy lejos de todo lo que nos viene ocurriendo en los últimos 60 días. Hay localidades, doctor, en la provincia que no llueve hace un año. El déficit de caída de agua de lluvia en la provincia, en términos comparativos, entre el 2018 y el 2022, son de 1.200 milímetros menos en el promedio. Así que nuestras lagunas secas, nuestro estero, nuestra flora, nuestra fauna, están sufriendo realmente el ecosistema. En nuestra provincia está sufriendo, obviamente, los efectos del embate de sequía más incendios. Ahora, Liberá también es importante, está sufriendo incendios uno dice, ¿cómo se incendia el agua? Pero no es el agua que se está incendiando, sino los esteros. Absolutamente. Los incendios de hoy son muy distintos a los que eran lo que conocíamos. Hay mucha gente que todavía, de manera no intencional, genera la quema de basura, etcétera. Sí. Y por supuesto, con la seca que tenemos, hoy el fuego se desplaza con la velocidad del viento. Ahora, yo pienso también que la arenga que hace Eve de Bonafini diciendo de que hay que quemar los campos de los ricos y hay que quemar quemar los campos de los ricos, no todos los campos son de los ricos o de las grandes empresas, sino que hay también pequeños productores. ¿No? ¿Sabe lo que pasa, doctor? Que los dirigentes de organizaciones sociales, creo que dirigentes políticos también a nivel país, entienden la política con una mirada muy porteña. Yo de verdad lo escucho a legisladores nacionales, incluso que no son ni de Corrientes, que opinan sobre cuestiones que ni siquiera conocen, no conocen la geografía de la provincia, no conocen cuáles son las fortalezas como provincia, razón por la cual, digamos, aparecen esos discursos que tienen más un tinte de resentimiento que lo que tenga que ver con un hecho concreto. Acá en la provincia de Corrientes tenemos productores pequeños, le digo más, en el tema de ganadería, nosotros tenemos gran parte de la gente que está en la cría de hacienda, son todos pequeños productores que tienen 200 cabezas de ganado, 300 cabezas de ganado. Acá no, digamos, el que opina desde lejos ni siquiera sabe de qué está hablando. Sí, indudablemente, pero yo creo de que nuestros legisladores nacionales, cuando llegan a Buenos Aires y se porteñanizan un poco, ¿no es cierto? Sí, hay como una mirada poco federal en general. Sí, por eso nuestro programa se titula Las provincias también existen, como un llamado de que no todos, es decir, estamos orgullosos de tener una ciudad de Buenos Aires tan linda, tan desarrollada, pero uno sale de la ciudad de Buenos Aires pocos kilómetros y se encuentra con una Argentina distinta. Sin duda. Así que bueno, felizmente también la semana próxima van a empezar las clases en la provincia. Esto es un hecho que yo siempre señalo y destaco, que otro año más comenzamos en tiempo y forma el ciclo lectivo. Necesitamos que nuestros chicos recuperen en lo que se pueda este año y pico de pandemia, donde digamos, primero que todo era no presencial, después con burbujas, pero que sin duda esto trajo aparejado un problema bastante profundo en el tema educativo en la Argentina toda, pero particularmente nosotros acá en Corrientes. He visto en los diarios de hoy de que se ha logrado un acuerdo con los gremios docentes, y eso es importante. Este es un esfuerzo compartido, ¿no? Los gremios, el gobierno, por supuesto, claro, los docentes como tales, los tutores. En realidad, este tipo de decisiones políticas o económicas tiene que ver, digamos, con el objetivo que tenemos que tener como correntinos. Yo, poco a modo de primicia, le cuento a usted que la semana que viene, si Dios quiere, vamos a presentar de nuestra bancada de Encuentro Liberal de ELI la concreción de conformar una universidad provincial
fundamentalmente que esté dirigido a generar docentes con título universitario. Hoy por hoy, con un mundo tan competitivo, necesitamos que por encima de los institutos de formación docente, que es lo que hay, 33 en la provincia, la idea, por lo menos que tenemos nosotros dentro de nuestro espacio político, es que tenemos que trabajar para que los docentes tengan título universitario, sin desconocer, por supuesto, lo que ya están ejerciendo la profesión de docentes. Me parece que son cosas que nos permitió observar a partir de la pandemia cuáles son las debilidades que teníamos, ¿no? Ahora, hay que terminar con el concepto de que ser docente es un trabajo más, es un trabajo muy importante porque se está formando a la juventud del futuro y a la política del futuro. Por eso a uno le choca, ya pasando a otro estatus, que tengamos que mandar militares a Rusia, porque no solamente van a aprender nuevas técnicas militares, sino que también van a sufrir un lavado de cerebro en el tiempo que van a estar ahí. Personalmente soy contrario a tener que mandar tropas, que más vale que venga un instructor y que las cosas se pudieran hacer acá. Ahora, usted este año va a tener la Cámara de Diputados mucha actividad, porque hay muchas cosas como las que usted está señalando de la reconstrucción de la provincia después de los daños sufridos, y eso va a requerir una amplia actividad legislativa. Sin duda que sí. Ahora, usted que recorre el interior, ¿ha visto zonas más afectadas que otras? Sí. Lamentablemente, el centro de la provincia, la parte de Tabaí, Tatacuá, Santa Rosa, Burucuyá, Loma de Vallejo, Palmar Grande, son localidades, Loreto, que fueron muy afectados por el fuego, y la costa del río Uruguay, por supuesto, ¿no? Santo Tomé y localidades cercanas. Esta es una realidad triste. Yo la verdad que anduve mucho todos estos días por el interior, colaborando con los bomberos voluntarios, colaborando con los intendentes, con distintos actores de la vida civil, tratando de aportar ideas, tratando de aportar más allá de lo material, digamos que cada uno sabe quién logró o quién pudo apoyar de otro lugar. Creo que hay zonas que realmente han sido devastadas por el fuego. ¿Usted cree que va a tener éxito el llamado que hace el señor gobernador a Estados Unidos, a los países de Europa, como un llamado directo y no canalizado por relaciones exteriores y demás? Sí, el gobernador, digamos, lo que hizo fue ponerse al frente del problema, tratar de articular con el gobierno nacional, con todo lo que ya es de público y notorio, también, digamos, con el gobierno de Estados Unidos. Ojalá que se pueda materializar, digamos, pero de todos modos me parece bien que abramos las puertas, porque la solución que nos espera va a ser muy compleja y muy costosa, las dos cosas. Ahora, no hay que dejar de lado que el gobierno nacional mira a Corrientes como una provincia distinta, opositora, y cuidado con el tema del dicho de Corrientes, República aparte, porque lo que está pasando en estos momentos en el mundo es de que dos provincias se apartan, quieren hacer república. No estoy hablando de que podamos ser, sino que el gobierno nacional tiene que atender a los problemas en forma igualitaria con otras provincias. Yo he tenido oportunidad en todos estos días de tomar contacto con los principales representantes de los distintos sectores de la producción. Por supuesto que estamos en consonancia, trabajando juntos en las medidas que se deban tomar en adelante, y también un tema que nosotros tenemos en agenda, que nos preocupa, tiene que ver con la ley de humedales, que se está discutiendo en el Congreso de la Nación. Todas estas cuestiones a nosotros nos tiene que hacer poner la energía en cómo resolvemos los problemas de nuestra gente, de qué manera podemos generar herramientas que sean efectivas, que sean conducentes para que en el menor tiempo posible los distintos sectores que fueron afectados
puedan salir de esta situación y puedan, en función de esto, volver a planificar su crecimiento y su explotación agropecuaria, ganadera, forestal, arrocera. Yo lo he visto con satisfacción, que concurrió a los 8 años del Club de la Libertad, que en gran medida coincide con el pensamiento de Eli, ¿no es cierto? Así es. Es una cosa que, digamos, me llamó la atención que había mucha gente de distintos grupos, es decir, que se está buscando reforzar un pensamiento y que ustedes en cierta... La idea del liberalismo comienza en la Argentina a ser escuchada nuevamente. Durante décadas el liberalismo fue realmente para la prédica de quienes hoy gobiernan la nación casi una mala palabra. Trataron de instalar que el que piensa con criterio liberal es un enemigo del trabajador. Hablan incluso de extremos del liberalismo, y en realidad el liberalismo no es un dogma, es una idea donde nadie tiene el metro patrón para decir quién es más liberal que quién, pero sí, sin duda, creo que sobre todo en los segmentos más jóvenes comienza a instalarse la posibilidad que tiene la Argentina de vivir tiempos distintos si tuviéramos a nivel nacional funcionarios que entiendan qué es lo que está pasando en el mundo y en función de eso cuáles son los remedios que necesitamos en la Argentina, una Argentina que nos duele, una Argentina que tiene un altísimo índice de pobreza, lamentablemente, un país donde podemos producir para dar de comer a 400 millones de personas y el 50% de los argentinos están bajo la línea de pobreza, ¿no? Yo tengo un estudio que ha hecho una consultora de Buenos Aires sobre la zona del noreste, y Corrientes es la que más aporta diariamente en relación a las otras 3 provincias del noreste. Sí. Es decir, que tenemos que mantener ese estado y mejorarlo para que se pueda, digamos, nuestra gente pueda tener una vida mejor. Estos hechos trágicos, digamos, pandemia y ahora incendio, nos obliga a tener una mirada progresista, de verdad, tratar desde la experiencia que venimos adquiriendo, comenzar a instalar la posibilidad, tanto a nivel de la provincia como a nivel de nación, de un pensamiento que no tiene que ver con lo que a veces nos quieren referenciar, sino con una idea de la libertad, básicamente. Por eso mi presencia el día que la Fundación o el Club de la Libertad desarrolló su aniversario, nosotros también, mi espacio político, el día 26 de febrero, cumple también 8 años de su creación. Qué bien. Así que estamos también acá muy cerca de otro aniversario más. Por supuesto, con toda la preocupación que esto para nosotros significa vivir en una provincia con este tipo de inconvenientes, pero digamos tratando de estar siempre cerca de la gente. Bien, muchas gracias, señor presidente de la Cámara de Diputados. Seguiremos la acción de la Cámara. Yo como ex diputado, mandato cumplido, como se dice ahora, vamos a estar atentos a cómo se desarrolla y ofrecemos toda nuestra colaboración. Muchas gracias, doctor, y que tenga usted y todo su equipo y todos sus televidentes un año aún con complejidades, pero con el optimismo de salir adelante. Bien, y con las palabras del señor presidente de la Cámara terminamos el programa de la fecha.